Usted puede pasar las diapositivas. Ya, entonces, ya, gracias. El día de hoy vamos a hacer un tema que es bastante frecuente en urología y es el traumatismo genitourinario. Bueno, dentro del traumatismo genitourinario se dice que el 10% de los traumatismos abdominales, el 10% se refiere al traumatismo urogenital, y de estos la lesión renal es la más común. De ese 10% de los traumatismos abdominales, de los pacientes politraumatizados, el más común es el traumatismo renal. Y su acción su acción, o sea, ¿por qué causas? El traumatismo puede ser por acción contusa de un 60-90% debido a accidentes de vehículos motorizados. Actualmente eso es la causa más frecuente. Antes eran caídas y lesiones durante las prácticas deportivas, pero en la actualidad los accidentes de tránsito han aumentado de una manera desproporcionada y esa es la causa más frecuente de los traumatismos renales. Y los penetrantes pueden ser de un 10 a un 40% de heridas por proyectil de arma de fuego y arma blanca. Eso también hay que tener en cuenta. Los traumatismos renales en realidad hay que tener en cuenta los aspectos anatómicos, y los riñones están en la cavidad retroperitoneal y están muy protegidos por las últimas costillas y por la masa muscular paravertebral. Entonces es muy elementos de protección. Muchas veces estos elementos de protección se vuelven en contra, sobre todo las últimas costillas. Cuando hay una fractura en la última costilla, se rompe la última costilla y puede penetrar dentro del parénquima renal y producir un traumatismo renal bastante severo. El espacio perirrenal es un espacio, o llamado también un espacio retroperitoneal, es un espacio virtual que se hace real cuando está ocupado por pus, sangre u otro contenido. Los traumatismos renales, en cualquiera de estas, sectores anatómicos, puede haber un traumatismo renal. En la cápsula propia renal, en el parénquima renal, en la cápsula de Gerota o el pedículo vascular. La lesión renal, hay que tener en cuenta que el indicativo más preciso para determinar si existe una lesión renal o no es la hematuria. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que estamos sospechando de lesión renal, tenemos que inmediatamente examinar la orina. La orina en realidad puede ser una hematuria microscópica o una hematuria macroscópica. La hematuria microscópica, se dice que existe hematuria microscópica cuando hay más de 3 hematíes por campo en un microscopio de gran aumento, pero menos de 100 hematíes por campo. Cuando ya es más de 100 hematíes por campo, ya es una hematuria macroscópica que se hace visible al ojo del observador. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, que es importante, que el grado de hematuria no se correlaciona con la severidad de la lesión renal, porque puede haber una hematuria bastante severa y solamente es una contusión renal, como puede haber una lesión bastante grave, incluso con separación del pedículo vascular, y la hematuria puede ser mínima. Entonces tenemos que tener en cuenta que
los síntomas: dolor, hematuria, distensión abdominal, ilio, náuseas y vómitos. Un ratito, por favor, un ratito. En los signos puede haber incluso signo de shock, puede haber equimosis en el costado, o sea, en la región costolumbar, fracturas de las últimas costillas, sobre todo cuando uno está sospechando de un traumatismo renal, tiene que necesariamente que ir a la región costolumbar y ver si hay crujido o no hay crujido en los últimos de las costillas flotantes, sobre todo en la última costilla, porque muchas veces estas costillas se fracturan y van y comprometen el riñón. También tenemos que ver si hay una masa palpable. Si hay una masa palpable, y esta masa palpable en la región costolumbar. También puede haber abdomen distendido, y si uno hace una auscultación, va a encontrar silencio abdominal. Dentro de los datos de laboratorio, vamos a tener hematuria macroscópica o microscópica. Ya eso, de todas maneras, el parámetro es la hematuria. Hematocrito puede ser normal y luego disminuir de acuerdo al tipo de sangrado, a la cantidad de sangrado. La lesión renal se clasifican de acuerdo a la Asociación Americana de 1989, que sigue vigente hasta la actualidad. En grado 1 es una contusión y hematoma subcapsular con cápsula intacta. Como ustedes ven en el esquema, en la parte superior, ahí está, solamente hay un hematoma, pero no se ha abierto la cápsula. El grado 2, existe una lesión en la corteza menor de 1 centímetro, sin dañar médula ni sistema colector. El grado 3 es lesión de la corteza mayor de 1 centímetro, pero que no afecta médula ni sistema colector. El grado 4, ya ahí sí existe afección del sistema colector o lesión vascular, pero esta lesión vascular no es tan aparatosa porque hay un hematoma que lo comprime, lo localiza. Y el grado 5, lesiones profundas y múltiples. A este grado 5 ya se llama estallido renal, porque ustedes están viendo que las lesiones son en diferentes partes del parénquima renal. Aquí estamos viendo en la tomografía, en el grado 1, ahí se observa en la flecha que hay un contenido hematógeno, pero que no ha roto la cápsula. En el grado 2 ya hay una pequeña lesión a nivel del riñón, pero sin comprometer el sistema colector. El grado 3 tampoco compromete el sistema colector. El grado 4 ya lesión vascular. No todos los pacientes que se sospecha de lesión de traumatismo renal, le vamos a hacer estudio radiográfico. ¿En qué casos se hacen
Estudios radiográficos en adultos con hematuria macroscópica. En adultos con hematuria microscópica y que está entrando en shock. O sea, 90 milímetros de mercurio y y aumento de la frecuencia cardíaca. También se hace un estudio radiográfico en todo adolescente o menor de 16 años con hematuria sin importar el grado. O sea, cualquier grado de hematuria puede ser microscópica o macroscópica, pero que sea menor de 16 años, a esos hay que hacer un estudio radiográfico. Sospechoso de trauma contuso por desaceleración aún sin hematuria. O sea, aquellos pacientes que en caídas en horcajadas, que se caen de altura y que tengan hematuria sin importar el grado, o sea, puede ser microhematuria o macrohematuria. Toda lesión penetrante aún sin hematuria. O sea, si nosotros tenemos un paciente que llega a la emergencia con una herida por arma blanca o arma de fuego en la región costolumbar, a ese tenemos que hacerle un estudio radiográfico. Estudio de elección, el ataque abdominal contrastada. La urografía, también se puede hacer una urografía excretora, un solo disparo en el perioperatorio. O sea, si nosotros decidimos operar a estos pacientes o hacer una exploración quirúrgica, podemos hacer en el intraoperatorio una urografía excretora con un solo disparo de 2 miligramos por kilo de peso de contraste. El tratamiento, las medidas de emergencia para el traumatismo renal es cuando es contuso, lesiones menores, el manejo es conservador. O sea, no hay por qué precipitarse mucho, porque estos pacientes en lesiones menores solamente con reposo en cama se puede solucionar su problema. Cuando hacemos la intervención quirúrgica a un paciente que estamos sospechando de traumatismo renal, intervención quirúrgica por sangrado persistente. O sea, ¿qué cosa significa sangrado persistente? Que le ponemos sangre y el hematocrito se mantiene igual o baja. Quiere decir que el paciente sigue en un sangrado activo. Extravasación urinaria. Entonces, si nosotros le hacemos el estudio contrastado y encontramos que hay fuga de orina, también en esos casos se tiene que hacer la intervención quirúrgica. O cuando hay necrosis o lesión del pedículo renal. Y penetrante, toda acción penetrante. Así no tenga hematuria el paciente, tiene que hacer una exploración quirúrgica. En la región, por supuesto, en la región costolumbar. Entonces, como nosotros una vez que la exploración del riñón, por lo generalmente el urólogo la hace a través de la región costolumbar. Pero cuando es una lesión vascular o cáncer de riñón, la exploración se tiene que hacer por vía abdominal. Y ahí están viendo ustedes en el lado izquierdo, el esquema del lado izquierdo. Entonces uno entra por cavidad abdominal y va a separar el parieto cólico, o sea, separa el colon y una vez que hemos separado el parieto cólico, ahí están los vasos sanguíneos. Entonces primero es la vena y después la arteria. Entonces llegamos nosotros, separamos acá en el esquema A, en la parte inferior está como separamos el colon y llegamos al pedículo vascular. Si hay necesidad de reparar el polo, supongamos, podemos hacer una nefrectomía polar. Y si hay necesidad de reparar el vaso, como en el esquema del lado derecho, en la parte inferior, ahí se está reparando el vaso sanguíneo
y se está haciendo una sutura del vaso. Otro fenómeno que hay que tener en cuenta es la cavitación, que muchas veces las armas de fuego mayores de 960 metros por segundo producen una puerta de entrada a nivel de la piel bastante pequeña, pero a nivel del riñón puede producir una gran lesión. Entonces, en este caso, se le ha hecho la sutura y esa sutura se llama sutura en colchonero. Complicaciones. La lesión renal tiene varias complicaciones, las tempranas y las tardías. Las tempranas, la hemorragia, que incluso lo puede llevar a un shock hipovolémico. Extravasación urinaria, que la orina va a ocupar el retroperitoneo y muchas veces estas orinas se llegan a acceder, entonces van a producir los famosos accesos perirrenales. Y las tardías, hipertensión arterial, hidronefrosis y fístulas arteriovenosas. Lesiones ureterales, etiología, lesión externa al 1 al 4%, pero lo más frecuente en las lesiones ureterales es la lesión quirúrgica abierta por histerectomía. O sea, el más responsable de las lesiones del uréter es el ginecólogo cuando va a hacer una histerectomía. ¿Y por qué la histerectomía es una de las causas más frecuentes de la ruptura del uréter? Es porque el uréter pasa a 1 centímetro el pedículo vascular uterino. Entonces, cuando el ginecólogo quiere clampar la arteria uterina, a veces la pinza la pone un poquito más abajo, va hasta 1 centímetro para también clampar la arteria, clampar el uréter, seccionarlo y ligarlo. Entonces, la histerectomía es la responsable en el 54% de las lesiones del uréter. También en la actualidad hay lesiones laparoscópicas, lisis electroquirúrgica, endometriosis y la lesión ureteroscópica. O sea, cuando nosotros queremos observar el uréter, introducimos un aparatito que se llama ureterorenoscopio y nos vamos a través del meato ureteral hacia la pelvis renal. Pero en ese proceso podemos nosotros producir un traumatismo ureteral. Entonces, la etiología, procedimientos quirúrgicos pélvicos, y hemos visto que el mayor responsable es la histerectomía. Heridas por armas de fuego, accidentes con desaceleración rápida, manipulación endoscópica con canastilla para los cálculos ureterales. Muchas veces nosotros cuando introducimos la canastilla de Dormia, que es para retirar los cálculos del uréter, pues a la hora de coger el cálculo podemos coger parte de la mucosa y en esos momentos podemos retirar también la mucosa y evertir el uréter. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del traumatismo ureteral? Fiebre, dolor en flanco y cuadrante inferior, hilio paratlítico, náuseas y vómitos. Y los signos: hidronefrosis aguda, dolor grave en el costado, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y signos y síntomas de peritonitis aguda. Eso es importante cuando uno está sospechando, sobre todo en mujeres que han sido sometidas a histerectomía. Al día siguiente estas mujeres están abalonadas y con fuerte dolor costolumbar, entonces hace que se sospeche de traumatismo ureteral y hay que hacer, digamos, el examen clínico respectivo, pero no se olviden de hacer también la auscultación, y en la auscultación va a haber silencio abdominal.
Dato del laboratorio, la hematuria microscópica, o puede haber, generalmente cuando es uréter es hematuria microscópica. Y datos radiológicos, el diagnóstico, la urografía excretora, hay que hacerle una urografía excretora, una simple de abdomen, una uretrografía retrógrada. Y se puede hacer una ultrasonografía y la exploración con radiolúcidos también, pero esos son exámenes que ya demoran mucho más tiempo, no es una, y esto de la traumatismo renal es una emergencia. Los diagnósticos uretelares, ¿cómo hay que sospechar? O sea, si nosotros tenemos una mujer que ha sido sometida a histerectomía y al día siguiente tiene fiebre, malestar general y tiene dolor costolumbar, ya se sospecha de que esto sea una lesión ureteral. Entonces va a haber mecanismo de lesión, fiebre, leucocitosis, o sea, si nosotros le mandamos a hacer un hemograma, vamos a encontrar leucocitosis con desviación izquierda. Pero si lo examinamos el abdomen, va a haber una irritación local peritoneal, además de la hematuria que puede ser microscópica o macroscópica. Pero también a veces los ginecólogos, cuando han hecho la histerectomía y a la hora de ligar el pedículo vascular uterino, notan que algo de líquido ha salido en el momento que ellos ligaron, entonces ese se llama reconocimiento intraoperatorio. Entonces, cuando ellos ya tienen esa visión de que ha habido algo de líquido, ya nos llaman a los urólogos para ver si podemos poner un catéter a nivel del meato ureteral para si es que es una ruptura parcial o es una ruptura total. Estudios de imágenes, la urografía excretora todavía sigue siendo un examen bastante importante para hacer el diagnóstico de lesiones ureterales. La urografía excretora, la tomografía axial computarizada y la pielografía. Las lesiones ureterales, como ustedes están viendo acá, por ejemplo, en la foto del lado derecho donde está la flecha, ahí ha habido una lesión ureteral. Ahí hay una extravasación de la sustancia de contraste. Entonces eso nos indica que hay una lesión ureteral. Y en el lado izquierdo, en la parte inferior, ustedes están viendo que hay un uréter rígido. Lo normal es que el uréter, como tiene movimientos peristálticos, no se vea en su totalidad. Pero este es un uréter bastante inflamado, en la cual se ve el uréter en su totalidad. Entonces acá ustedes están viendo en el lado derecho, donde hay dos flechas, a pesar de que es una ruptura parcial, porque hay sustancia de contraste que está pasando al uréter distal, pero a donde están las flechitas está la extravasación de la sustancia de contraste. Esta extravasación de la sustancia de contraste es la orina que está saliendo por esa solución de continuidad. Esta orina se puede infectar, o sea, va a dar lugar a un urinoma en la región retroperitoneal, que es una región virtual, se va a hacer real con el contenido de la orina. Y esta orina se puede infectar y producir un urinoma infectado, un absceso perirrenal. El diagnóstico diferencial, ¿con qué hacemos el diagnóstico diferencial del uréter, del traumatismo ureteral? Entonces, obstrucción intestinal y peritonitis postoperatoria. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Que la obstrucción intestinal va a haber balonamiento abdominal y si uno hace una examen de la cavidad peritoneal, va a encontrar balonamiento abdominal y signo de la CG positivo. ¿Qué es signo de la CG positivo? Que cuando uno presiona la región de la fosa ilíaca derecha,
y suelta con brusquedad el abdomen, va a sentir el paciente bastante dolor. Va a haber fiebre, abdomen agudo, náuseas y vómitos. Y la urografía excretora va a ser normal cuando es obstrucción del intestinal y peritonitis. Infección de herida operatoria. Ya la infección de la herida operatoria generalmente no es al día siguiente, sino 3 o 4 días cuando ya hay signo de flogosis, hay dolor a nivel de la herida operatoria, y hay aumento de temperatura, o sea, fiebre, hipersensibilidad localizada. Cuando uno examina la herida, va a haber un fuerte dolor en la paciente. Pielonefritis aguda, ¿cómo hacemos el diagnóstico de pielonefritis aguda? Por la ultrasonografía, que es normal, no tiene por qué modificarse en la pielonefritis aguda, la ultrasonografía. La urografía no hay obstrucción, que quiere decir que no hay problema de la vía urinaria. Complicaciones, la estenosis, la hidronefrosis, o sea, cuando el uréter pasó el problema después de la operación y si ha ligado el uréter, va a haber una estenosis y esa estenosis trae como consecuencia, o sea, hidronefrosis y el urinoma retroperitoneal y la pielonefritis también se puede infectar. Las lesiones ureterales, de acuerdo a la localización de la lesión en el uréter, es su manejo. Las lesiones ureterales inferiores se puede hacer un reimplante en la vejiga. Y si el uréter no alcanza, se jala la vejiga y se fija el psoas. A eso se llama vejiga zoica. Y la ureteroanastomosis primaria, si es que nosotros encontramos los dos cabos, podemos hacer una sutura primaria, ureterostomía cutánea. O sea, una ureterostomía primaria. Ligamos, o sea, juntamos los dos cabos y los podemos alinear nuevamente. Lesiones del uréter medio, ureterostomía primaria o transureterostomía. Llevamos un uréter hacia el otro lado y lo anastomosamos con el lado contralateral. Del uréter superior, ureterostomía primaria, autotrasplante renal o reemplazo del uréter. O en algunos casos, cuando la ruptura es parcial, se puede colocar un catéter. Entonces, así es como se maneja el tratamiento quirúrgico del uréter. Se hace un flap, ampliamos la boca anastomótica, porque generalmente cuando se hace sin el flap y la boca anastomóticas, tienden a estrecharse estos uréteres. Complicaciones de la ureteroanastomosis agudas, las fístulas y los accesos, y las crónicas, las estrecheces. Lesiones vesicales. Representa el 2% de los traumatismos abdominales que requieren cirugía. Entonces, de estos 2%, el 67 al 86% son cerrados y del 14 al 33% son penetrantes. La combinación de intra y extraperitoneal ocurre solamente hasta un 20%. O sea, la vejiga se puede romper, generalmente se rompe para fuera de la cavidad peritoneal, pero también se puede romper hacia la cavidad peritoneal y hacia la cavidad extraperitoneal. Entonces, hasta un 33%, hasta un 20%. La ruptura simultánea de vejiga y uretra puede ocurrir hasta el 29% de los casos. Más del 85% de las lesiones vesicales se asocian a lesiones múltiples abdominales. Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura pélvica, también aumenta el grado de lesión vesical. Cuando estamos sospechando una lesión
vesical por trauma, hasta un 97% hay una fractura de pelvis. Traumatismo es la causa más frecuente de la ruptura de la vejiga en el 90% de los casos. El iatrogénico habitualmente a cirugías abdominales. Ya hemos visto que la cirugía abdominal o pélvica representa el 85% de las frecuencias y dentro de estas la ginecológica contribuye con un 61%, las urológicas 39% y cirugía general mucho en menor proporción. Factores de riesgo, esta es la combinación perfecta para la ruptura de la vejiga. Conducir vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol. Entonces, ¿cuándo se rompe una vejiga? Cuando está distendida. ¿Y cuando está distendida? Cuando hay diuresis. ¿Cuándo hay diuresis? Cuando el paciente ingiere alcohol. Está generalmente la vejiga llena. Entonces, con una vejiga vacía es un poco difícil que se pueda romper. Lesión grado 1, hematoma intramural o laceración parcial de la pared. Aquí no hay extravasación de la sustancia de contraste. Grado 2, laceración de la pared menor de 2 centímetros, extraperitoneal, o sea, se rompe por fuera del peritoneo. Grado 3, laceración extraperitoneal mayor de 2 centímetros o intraperitoneal menor de 2 centímetros. Grado 4, laceración intraperitoneal mayor de 2 centímetros. Y grado 5 es tanto la intraperitoneal como la extraperitoneal. El signo más frecuente es la hematuria, 82%, y dolor abdominal. Otros síntomas, imposibilidad de miccionar. O sea, el paciente no puede orinar porque hay un problema a nivel de la uretra. Puede haber un hematoma en la región suprapúbica y distensión abdominal o hematoma peritoneo escrotal por extravasación. Hematuria microscópica puede indicar laceración de la vejiga y está justificada hacer una investigación más profunda. La cantidad esto es un criterio que tienen que tener en cuenta. La cantidad exacta de sangre en la orina ha de dar pie a una investigación muy variable. La cistografía puede reservarse con seguridad a los pacientes con fractura pélvica y riesgo elevado de lesión vesical. La cistografía es el procedimiento estándar para hacer el diagnóstico de lesión vesical. En estudio radiográfico más exacto, tiene un 85 hasta un 100% de exactitud. O sea, cuando ustedes le digan cuál es el examen ideal para hacer el diagnóstico de ruptura vesical, es la cistografía. Requiere placas en vacío de llenado y posvaciado en distintas posiciones. Si hay sospecha de lesión uretral, es necesaria la uretrografía previa antes de la citoscopía. Entonces, la ruptura intraperitoneal, extravasación que dibuja las asas intestinales. O sea, si nosotros hacemos introducimos sustancia de contraste a nivel de la vejiga para hacer una cistoscopía y hay una ruptura hacia la cavidad peritoneal, lo que se va a observar en las placas es el dibujo de las asas intestinales que nos indica que hay una ruptura de la vejiga hacia la cavidad peritoneal. La ruptura de la extraperitoneal, extravasación se llama, fuera de los límites de la pelvis. La cistografía por TAC tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad del 100%. Esta debe realizarse en una infusión retrógrada de contraste. O sea, se introduce el contraste dentro de la vejiga 350 centímetros, que es la capacidad máxima de una vejiga para evaluar las lesiones asociadas. La urografía intravenosa
no es tan importante hacerla, porque eso solamente detecta el 15% de las lesiones de la vejiga. Y la citoscopía se puede hacer en personas que se sospecha de una lesión, sobre todo en aquellos pacientes que han sido sometidos a histerectomía. Ruptura extraperitoneal. ¿Qué se hace en el tratamiento de la ruptura extraperitoneal? El drenaje de la vejiga mediante catéter de Foley. Solo está indicada en la exploración clínica si la ruptura afecta el cuello de la vejiga. Y la ruptura intraperitoneal o cerrada, cualquier traumatismo visitante requiere exploración quirúrgica y reparación. O sea, si ustedes le hacen una placa de abdomen simple, una placa, le introducen el contraste en la vejiga y ven que hay las asas intestinales se han dibujado, quiere decir que hay una ruptura intraperitoneal. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser explorados quirúrgicamente y reparar la lesión de la vejiga, porque puede dar lugar a ¿cómo se llama? Puede dar lugar a peritonitis química. Traumatismos ureterales. Entonces, el diafragma urogenital va a dividir la uretra masculina en anterior y posterior. En las mujeres no existe uretra posterior. La uretra anterior corresponde a los labios menores. Lesiones ureterales posteriores generalmente se deben a accidentes de tránsito. Caídas, lesiones por aplastamiento pueden ocasionar fracturas pélvicas. Entonces, cuando ustedes tengan una fractura pélvica, hay que sospechar que este paciente tiene una lesión en la uretra posterior. Los traumatismos cerrados explican más del 90% de las lesiones uretrales. En la placa de pelvis, la uretra resulta lesionada. En la fractura de pelvis, la placa resulta lesionada hasta un 19%. Entonces, el tipo de fractura, rama aislada, la razón de posibilidades de que se rompa la uretra es 0,6 y por caída en horcajadas puede llegar hasta 24. Las lesiones anteriores pueden variar de un elemento simple en un 25%, de rupturas parciales 25% y separación completa hasta un 50%. Tanto las lesiones que afectan la uretra y la vejiga pueden llegar hasta un 20%. Pueden ser intraperitoneales, 39%, extraperitoneales, hasta un 78%. Entonces, las lesiones de la uretra no son mortales porque no producen gran sangrado. Entonces, ¿qué nosotros vamos a encontrar? Grado 1, contusión. Grado 2, lesión por estiramiento. Grado 3, ruptura parcial. Grado 4, ruptura completa, pero con extravasación de contraste en el foco lesión. Y el grado 5, ruptura completa, con sección completa mayor de 2 centímetros de separación. Traumatismo cerrado, accidente de tránsito, caída en horcajadas, patinadas en el periné, golpe en el periné. Traumatismo penetrante, herida de arma blanca, herida inciso punzante, mordedura de perros, embalonamiento externo, amputación del pene. Bandas de constricción, sobre todo en pacientes con paraplegia. Lesiones iatrogénicas, instrumental endoscópico y sondas y dilatadores uretrales. Entonces, la evaluación de urgencia inicial, en ausencia de sangrado en el meato o de hematoma genital, es muy improbable. O sea, cuando nosotros estemos sospechando de una lesión de la uretra, tenemos que ir y observar el meato uretral. Si no hay sangre en el meato uretral,
es poco probable que haya una lesión de la uretra. Luego tenemos que obtener una anamnesis completa y realizar evaluaciones físicas, analíticas y radiológicas para identificar todas las lesiones con exactitud. También cuando nosotros tenemos lesiones penetrantes, hay que observar el tipo de arma utilizado. Entonces, cuando sospechamos nosotros lesión de la uretra y la evaluación uretral completa, cuando hay sangre en el meato, sangre en el troito vaginal en las mujeres, hematuria, dolor al orinar o incapacidad de orinar, o sea, si ha habido una separación de los cabos de la uretra, es poco probable que el paciente pueda orinar. Hematoma y la próstata, cuando hacemos el tacto rectal, la próstata se ha retraído y entonces no la vamos a encontrar en su sitio habitual. El tratamiento, cuidados de emergencia, derivación urinaria, cistostomía abierta o por punción, reparación retardada de la uretra. Generalmente nosotros cuando tenemos un traumatismo uretral con ruptura de la uretra, esperamos de 3 a 6 meses después de realizado el acontecimiento o el traumatismo para recién hacer la reparación. Entonces la técnica utilizada es según el sitio afectado y la longitud, porque muchas veces tenemos que hacer una plastía uretral. Entonces acá estamos viendo nosotros las estrecheces que se ven cuando el paciente ha sido sometido a una cirugía. La uretra posterior, entre las opciones de tratamiento agudo figura realineación endoscópica primaria, uretroplastía abierta inmediata, y la lesión del tratamiento diferido comprenden uretroplastía primaria diferida, uretroplastía formal diferida 3 meses después de la lesión. Eso es generalmente la técnica habitual. 3 meses después de realizar el accidente, recién reparamos y tenemos mayor éxito que repararlo de inmediato. Entonces acá hay una lesión de la uretra posterior que también requiere reparación. Lesión de la uretra en mujeres. Complicaciones, impotencia del 13 al 30%, en la eyaculación 15%, incontinencia de 2 a 4%, estenosis postoperatoria. Esta cirugía es una cirugía que se estenosa frecuentemente la uretra reparada. Traumatismo de genitales externos masculinos. Es infrecuente dentro de las urgencias urológicas. Entonces se presenta una en cada 175 admisiones en los servicios de urología. No es tan infrecuente como dice acá, una en cada 175,000 admisiones. Nosotros en el transcurso de un año podemos tener 3 o 4 lesiones de los genitales externos y no tenemos esa cantidad de pacientes. La etiología de traumatismos cerrados, contusiones, es la acción de una fuerza externa contra el pene, estando generalmente en estado de flacidez. Lo que se va a ver es a veces unos grandes hematomas que hay que incidir la albuginia para poderlos drenar. Lo que sí nosotros vemos con bastante frecuencia es el atrapamiento de la cremallera de los cierres, sobre todo en niños pequeños que tienen el prepucio redundante o tienen fimosis, con afectación inclusive de la zona del prepucio.
típica en niños de muy corta edad. Entonces es bastante aparatoso esto, pero colocando 1 cm³ de silocaína al 2% sin epinefrina en la base de la cremallera, se puede retirar con mucha facilidad. Ruptura o fractura del pene, un traumatismo contuso sobre el pene o bien sobre angulación del misma cuando está en estado de erección. Los traumatismos cerrados, las lesiones del pene por aplastamiento o por fuerza externa deformante pueden ocasionar hemorragia y edema sin ruptura del epitelio, o sea que se forma el hematoma y no se drena ese hematoma. Hay que hacer incidir la piel y incidir la capa de la albuginia para poder drenar el absceso. Traumatismos testiculares. El traumatismo testicular generalmente es un traumatismo cerrado que va a producir grandes equimos y hematomas, haciendo el examen testicular difícil. Entonces lo que tenemos que determinar es si existe o no existe ruptura de la albuginia testicular. Y la única manera de hacer, o sea, de hacer el diagnóstico de la ruptura de la albuginia testicular es mediante la ecografía. Clasificación del traumatismo y tratamiento del traumatismo. Cuando es una contusión, no hay alteración del testículo, ni clínica ni ecográficamente. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Se trata con frío local, se le indica un suspensor y se le da analgésicos. Cuando hay laceración de la albuginia, la ruptura del testículo requiere reparación quirúrgica precoz. Inmediatamente hacemos una incisión en el escroto y reparamos la laceración que se encuentra en esos momentos en el testículo. No permite la actitud quirúrgica. La abulsión, o sea, cuando ya el paciente llega sin los testículos, porque los accidentes han sido tan severos que a veces llegan sin testículos a la emergencia. ¿Qué hacemos nosotros? Solamente hacemos hemostasia y tratamiento de la herida. Entonces, cuando las rupturas testiculares son tan severas que ya no hay manera de salvar ese testículo, hacemos la orquiectomía. Luego se puede colocar prótesis para darle un aspecto estético a la región escrotal. El diagnóstico, la evaluación diagnóstica y el estudio más útil es la ecografía escrotal. ¿Y qué nos va a dar la ecografía escrotal? Es fundamental en estos casos, puede ayudar de manera no invasiva a la valoración. La radiografía simple de abdomen no está indicada, solamente para determinar si existen otras lesiones asociadas y confirmar la presencia de cuerpos extraños. Entonces, ¿qué nos puede dar la ecografía? Hematoma de cubiertas escrotales, colecciones extratesticulares, hematocele, hidrocele, contusión testicular, hematoma intratesticular, ruptura testicular, epidimitis o ruptura del epidimo y hematomas del cordón espermático. Todo esto tipo de lesiones pueden ser observadas adecuadamente mediante la ecografía. Por eso el examen ideal para hacer el diagnóstico de ruptura del testículo es la ecografía testicular. Muy bien, pues jóvenes, hemos concluido con la clase de hoy día. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias, doctor. Gracias también a ustedes.